Hola, José Manuel Ribeiro, intentando continuar con sus lecciones de física general. Estamos hablando de temas de electricidad. El anterior hablaba de la corriente, de la ley de Ohm, y es como la continuación. Tema que he denominado circuitos de corriente continua. Corriente continua porque hay otros circuitos que se llaman de corriente alterna, mucho más complicados, que veremos más tarde. Ahora vamos a hablar de circuitos de corriente continua. Vamos a ver aquí un problemilla que no hemos tratado en el tema anterior. Decíamos que conectamos un incremento de V, de potencial, a un conductor y se produce una corriente. Pero aquí tenemos un problema que es el siguiente. Mirad, aquí hay un circuito, hay una diferencia de potencial. Por convenio hemos asumido que es carga positiva, que circula del más al menos. Entonces, las cargas positivas circulan con la corriente, llegan hasta el potencial negativo V y neutralizan la carga negativa, y hay carga negativa. Claro, si se neutraliza esa carga, disminuye tanto la carga positiva como la carga negativa, y eso es disminuir el potencial. Entonces, ¿qué pasaría? Que si no hacemos nada, pues se terminaría por neutralizar toda la carga, desaparecería el potencial, desaparecería la corriente, o sea que habría una corriente que duraría un instante nada más, como un chispazo casi. Aquí tenemos que hacer algo para que se mantenga la corriente continua, que es un aparato que lo que haga es mantener esa, digamos, diferencia de potencial, que es tanto como decir que se mantenga la carga positiva, que se mantenga la carga negativa, y a eso le llamamos un generador. Va a ser indispensable para mantener la corriente continua, la corriente eléctrica, que tengamos un generador de corriente continua. Los hay de dos tipos. Los que llamamos químicos, que utilizan reacciones y procesos químicos para mantener esa diferencia de potencial, baterías, pilas, y los electrónicos, que ya son más complejos. Para nosotros, simplemente una batería, algunas veces les llamo pila, y lo representamos en un circuito con este simbolismo que está aquí. Como veis, dos segmentos. El cortito le llamamos el polo negativo, que mantiene el potencial negativo, y el largo, el polo positivo, que mantiene el potencial positivo. Si hemos entendido esto, vamos a hablar ahora de lo que es la potencia eléctrica disipada en esa corriente continua. Como vemos, hemos visto en la lección anterior, la corriente eléctrica en un conductor es un proceso con fuerzas de resistencia, así hemos definido la resistencia, disipan energía, y esa energía será igual al incremento de energía, aquí me he equivocado, ahí habrá una potencia disipada, una potencia que sabemos, física general, que es incremento de energía potencial disipada partido por incremento de tiempo. El incremento de energía potencial disipada será igual a incremento de V, que acordaos que es energía por unidad de carga, por la carga transportada, por incremento de Q. Partido por incremento de T. Pero incremento de Q partido por incremento de T es lo que hemos definido como intensidad de la corriente. Por lo tanto, nos queda esta ecuación. Potencia igual a I por incremento de V. Y si ese conductor sigue la ley de Ohm, entonces como incremento de V era I por R, nos queda entonces que la potencia disipada en esa corriente continua es igual a I2 por R. Acordaos que la unidad de potencia es el vatio. Vamos a profundizar un poquito más en este proceso. ¿Qué hace un generador? Y eso nos va a permitir introducir el concepto de lo que llamamos fuerza electromotriz de ese generador. Vamos a ver a esta figura otra vez. La carga, lo que hace la corriente, la carga positiva, transportarla hasta el polo menos. Pero esa carga no se puede quedar ahí, porque si se queda ahí neutraliza la carga negativa y entonces pasaría lo que criticábamos antes. Hay que llevar esa carga positiva otra vez al polo positivo,
¿A través de qué? A través de la batería. Para mantener ese potencial, para mantener esa carga, para que se mantenga todo otra vez como estaba inicialmente. Y eso significa gastar energía. Esa energía, siempre estamos hablando por unidad de carga, la vamos a llamar fuerza electromotriz, un nombre, la verdad, que es muy poco apropiado porque no es una fuerza, estamos hablando de energía. Y sin embargo le llamamos fuerza electromotriz. Esa fuerza electromotriz sería igual al incremento de V total, es decir, la diferencia de potencial que hay entre A y B más la que hay entre B y A, para que la carga positiva haga todo el circuito cerrado y vuelva otra vez a su punto de partida, que es el polo positivo. Entonces, esto será igual a V suave más incremento de V suave más incremento de V sub A. ¿Cómo tratamos esto? Pues suponemos que la batería tiene una resistencia interna R sub I. Y entonces podemos tratarlo con la ley de Ohm fácilmente. O sea que incremento de V a B, como ya habíamos visto, es I por R. Y ahora la BA va a ser la I, que se mantiene constante a lo largo de todo el circuito cerrado, por la resistencia interna de ese generador. Y nos queda entonces esta expresión. I por R más R sub I igual a I por R total. Que podemos ponerla de esta forma, que nos va a ser útil más adelante. Sumatorias de I por R, que son caídas de potencial en las resistencias, menos incremento de V total igual a 0. La ecuación que llamamos A. Pero hay un truco para dejar de hablar de fuerza electromotriz, que podemos hablar, y hablar de diferencia de potencial de la batería, y es que la resistencia interna de la batería se la sumamos aquí a la resistencia exterior, lo que llamamos la R total. Y entonces, en vez de hablar de fuerza electromotriz de la batería, hablamos simplemente de incremento de V, que es como si fuera una batería que no tuviera ninguna dificultad, que no tuviera ninguna resistencia interna, ninguna dificultad en pasar la carga del polo negativo, la carga más, al polo positivo. Y esto es lo que generalmente vamos a utilizar nosotros, en el ejemplo que vamos a tratar más adelante. Y ya nos metemos con lo que se denominan circuitos de corriente continua. Los circuitos de corriente continua sencillos, los que vamos a tratar hoy, existen dos elementos, que son resistencias y baterías. Entonces, hay miles de ejemplos que encontraréis en los libros y todos esos problemas de circuitos con baterías y resistencias se resuelven aplicando lo que se conocen como leyes de Kirchhoff, que son dos, que nos dice que en un circuito cerrado, es decir, que cogemos un punto del circuito, lo recorremos y tal, y volvemos al mismo punto, a eso le vamos a llamar una malla, y nos dice que a través de ese circuito cerrado, todos los incrementos de V van a ser igual a 0. Eso es lógico, o sea, si volvemos al mismo punto, sumando caídas de potencial, pues al final llegaremos a 0, porque estamos en el mismo punto. Y después, la segunda ley de Kirchhoff nos dice que en un nudo, sumatorias de I es igual a 0. En un nudo, ¿qué es un nudo? Un circuito se puede dispersar, se puede abrir en varios brazos. Es como si tenemos, por ejemplo, un río que se abre en dos brazos, en tres brazos. El agua que pasa por el río inicial se va dispersando a través de los brazos que se van abriendo. Y aquí pasa igual, es la corriente en un nudo que entra en un nudo, se puede dispersar después en varios tramos diferentes del circuito. Y aquí establecemos un convenio. Veremos ejemplos de nudos ahora más adelante, que es corriente que entra en el nudo la consideramos negativa. Corriente que sale del nudo la consideramos positiva. Entonces tenemos estas dos leyes y he elegido un ejemplo para aplicarlas, que es este que está aquí en la figura. Es un ejemplo que se encuentra en muchos libros, hay cientos, miles de ejemplos de circuitos, pero para conocer cómo se aplican estas leyes de Kirchhoff, yo creo que este es un buen ejemplo. Mirad,
consta de 6 resistencias, R sub 6, R sub 2, R sub 1, R sub 3, R sub 4, R sub 5. Hay dos baterías, una con diferencia de potencial incremento de V' y la otra incremento de V. Consideramos en las dos baterías que su resistencia interna, como habíamos dicho antes, son 0, y entonces su resistencia interna está sumada a estas resistencias de fuera. Así hablamos de caídas de potencial, nada más. Y entonces, pues, en este ejemplo que está aquí, pues tenemos varios nudos. Mirad, aquí hay el nudo A. Como veis, aquí la corriente se abre en dos brazos. El nudo B, la corriente aquí también se dispersa en dos brazos. El nudo C, lo mismo. El nudo D. Las corrientes, cuando llamamos a las corrientes I1, I2, I3, I4, son las corrientes que pasan por las resistencias R1, R2, R3 y R4. Y su sentido lo fijamos con estas flechitas en rojo en el circuito. Como veis, por la R1 pasará la I1 con esta dirección que marca esta flechita. Por la R2 pasa la corriente I2 con este sentido, esta dirección que marca esta flechita. Aquí por la R5, como veis, la flechita me marca hacia abajo y la I5, en fin, la R3, la I3, la I4, la I6. Ese es el convenio. Entonces, vamos a aplicar, porque es más sencilla, la segunda ley de Kirchhoff, los nudos. Elegimos entonces, por ejemplo, el nudo A, el nudo que está aquí. Mirad, aquí tenemos la I6 que entra en el nudo A. Si entra, negativa por el convenio que hemos establecido. Podríamos haber establecido el convenio contrario, pero este es el que normalmente se establece. Si nos equivocamos en un sentido de una de las corrientes que hemos puesto aquí, al resolver el problema nos saldrá esa corriente con signo negativo, que significa que el sentido es el contrario al que hemos establecido. No hay problema. Entonces, la I6 corriente entra aquí y, como veis, se abre la I1 y se abre la I2 que salen positivas. Entonces nos queda esta ecuación. Como veis aquí, menos I6 más I1 más I2 igual a 0. Tenemos una primera ecuación en el nudo A, muy sencillita. Lo de los nudos es extraordinariamente sencillo. Vamos al nudo B. Mirad, en el nudo B está entrando la I1, está saliendo la I5 y está saliendo la I3. Luego, menos I1 más I3 más I5 igual a 0. Tremendamente sencillo. Vamos al nudo C. En el C está entrando la I5, está entrando también la I2 y sale la I4. Luego, fijaros, menos I2 menos I5 más I4 igual a 0. Tenemos ya tres ecuaciones, ligando esas intensidades, aplicando la segunda ley de Kirchhoff a esos tres nudos. Ahora vamos a la primera ley, que es más complicada. Es más complicada porque además de las intensidades están las resistencias y están las baterías. Y eso, claro, es más complicado. Vamos a ver primero qué circuito elegimos para aplicar esa ley. Mirad, aquí pongo la malla ABC. La malla ABC es este circuito. Mirad, parto de A y llego a A. Establezco un sentido para mí positivo de circulación de esa corriente, que está marcado de esta forma, en el sentido de las agujas del reloj. Ya digo que si me equivoco, me lo indicará después que salen con signos negativos las intensidades. Establezco ese criterio y entonces aplico, como digo, esta ley que está aquí. Mirad, I1 por R1 va en el sentido que yo he establecido. I5 por R5 va en el sentido que he establecido. Pero al llegar a la R2 va en el sentido contrario. R2 por I2 es negativo. Entonces me encuentro con esto, mira, menos R2 por I2 más R1 por I1 más R5 por I5.
Y aquí me encuentro con una batería incremento de V' que favorece la corriente que yo he establecido. Luego será el menos incremento de V, que en este caso, en vez de ser total, es el incremento de V de la batería. Entonces, menos incremento de V' igual a 0. He establecido esta ley que está aquí. Ya tenemos entonces resuelta una malla. Vamos ahora a la otra malla, la BDC. Mirad, es este circuito que está aquí. Esta malla es mucho más sencilla porque, como veis, ahí no hay batería ninguna. Ahí solo hay caídas de potencial I por R. Entonces, según el sentido que he establecido, el de las agujas del reloj, nos encontramos, mirad, I sub 3 por R sub 3, positiva. I sub 4 por R sub 4 es negativa porque va en el sentido contrario. I sub 5 por I sub 5, R sub 5 por I sub 5 también es negativa porque va en el sentido contrario al que yo he fijado. Por lo tanto será, mirad, menos R sub 5 por I sub 5 más R sub 3 por I sub 3 menos R sub 4 por I sub 4 igual a 0. Es más sencilla porque ahí no tenemos ninguna batería en esa malla que hemos escogido. Y ahora ya voy a escoger la malla que yo creo que es la más complicada, que aquí llamo ACDE. ¿Qué es esto? Es saliendo de aquí, voy por este camino, vengo por aquí y cierro. ¿Por qué? Es más complicada porque ahí están las dos baterías. Están 3 resistencias, R sub 2, R sub 4 y R sub 6, y están las dos baterías. A ver si con esta malla lo entendéis bien porque es muy importante. Primero vamos a ver las I por R. Por supuesto sigo con el convenio de las agujas del reloj. Entonces me encuentro con R sub 6 por I sub 6 positiva. Voy por aquí, R sub 2 por I sub 2 positiva, va en mi sentido. R sub 4 por I sub 4 también va en mi sentido, positiva. Son las 3 caídas de potencial en las resistencias positivas. R sub 6 por I sub 6 más R sub 2 por I sub 2 más R sub 4 por I sub 4, las 3 positivas. Vamos a ver las baterías. La batería de aquí abajo, fijaros, favorece mi sentido. Luego es el menos, hay que aplicar el menos que está aquí. Entonces es menos incremento de V. Pero cuando voy circulando, fijaros, y me encuentro la segunda batería intenta llevar la corriente en el sentido contrario al que yo he establecido. Luego es como una caída de potencial con signo contrario al de esta batería. Luego será menos, menos, más incremento de V' igual a 0. He resuelto 3 mallas, he resuelto 3 nudos, tengo 6 ecuaciones. Y con 6 ecuaciones, ¿qué puedo hacer? Pues muchas cosas. Lo normal en este tipo de problemas es que conozcamos los valores de las resistencias y de los potenciales de las baterías y nos pidan calcular las intensidades. Pues si hace falta conocer 6 intensidades, pues tenemos 6 ecuaciones y es un problema ya matemático para resolver. Nos podrían, al contrario, dar las intensidades, dar los valores de las baterías y pedirnos los valores de las resistencias. Pues lo mismo, tendríamos 6 incógnitas con 6 ecuaciones. Problema matemático. Es fundamental que hagáis un ejemplo nada más como este o otro de los libros y que lo entendáis bien. Una vez que lo hayáis entendido, no va a haber circuito que se os resista, que lo vais a resolver bien. Y espero que así sea. Si tenéis alguna dificultad, mandadme un mensaje y os intentaré ayudar. Por ahora lo dejamos y hasta la próxima.